de 10 décadas. 10 décadas Perú más o menos viene creciendo entre 3,7% en promedio. Por lo tanto, tienes una economía que tiene una fuerza motriz que va en automático y es imposible pararla. ¿Ah? Sí. Eso evidencia. ¿Qué tal mi gente de Enigmas? Y comenzamos con las noticias. En el Perú la inestabilidad política es pan de cada día, pero la prensa internacional aún se sorprende que a pesar de esta inestabilidad política, lo estable de la economía peruana en estos años y ahora con el golpe de estado que dio Pedro Castillo. Este es uno de los artículos de la prensa internacional. En Perú caen los presidentes, pero no la economía. Cuando la presidenta peruana Dina Boluarte asumió el poder y se convirtió en la sexta mandataria del país en los últimos 4 años, casi todos los diarios del mundo señalaron que Perú es uno de los países más inestables de América Latina y que vive en un estado de caos absoluto. Sin embargo, no es así. Por más extraño que parezca, Perú es uno de los países más estables de América Latina. El país tiene un banco central totalmente independiente, que ha sido dirigido por el mismo economista sensato durante los últimos 16 años, y una economía relativamente sólida. Perú tiene una de las tasas de inflación más bajas de América Latina y las mayores reservas de divisas de la región en relación con su economía. Los presidentes peruanos van y vienen, pero la economía ha venido creciendo en las últimas 3 décadas. De 10 décadas. 10 décadas Perú más o menos viene creciendo entre 3,7% en promedio. Por lo tanto, tienes una economía que tiene una fuerza motriz que va en automático y es imposible pararla. ¿Ah? Sí. Eso evidencia, por lo demás, tienes un año base de medición de su crecimiento que es reciente. ¿Ah? Entonces, es muy difícil, vuelvo a decirte, parar este crecimiento que tiene Perú. Naturalmente podría crecer mucho más, ¿ah? Sin duda, ¿ah? Y esto va a tener repercusiones. Es bien interesante ver la mirada que tienen otras empresas, sobre todo multinacionales, Carlos, por ejemplo. Pero eso no altera tampoco el curso de inversiones, por ejemplo, necesariamente de las grandes empresas. Lo dan por descontado de alguna forma. Sí, efectivamente, y cuando tú conversas con inversionistas, nosotros lo hacíamos en unos encuentros que tenemos, y la verdad las cosas que los planes este año para las empresas en concreto y empresas extranjeras en Perú, sí, básicamente vinculadas al comercio, ha sido un muy buen año, ¿ah? Muy buen año. Así lo califican, un muy buen año. Genera preocupación, sí, pero no necesariamente hay un impacto directo en la actividad económica y en sus negocios, y ojo, y concretamente en el riesgo de ser inversor extranjero en Perú. ¿Ah? Sí. Eso yo particularmente lo Nuestra sección económica la dedicamos a Perú porque a pesar de la inestabilidad política que ha habido en este país, la economía no ha sufrido lo mismo. ¿O no, Juan Pablo Lucumí? Donde en Perú ya ha habido 6 presidentes en 6 años y aún así las finanzas van bien. Así es, y eso es lo que revisaremos hoy, porque es una crisis política que no es reciente, que lleva varios años y que en términos generales se esperaría que si el Ejecutivo tiene problemas, pues las finanzas del país también se vayan en picada. Pero si revisamos los niveles de deuda pública del país, veremos registros bastante bajos frente al resto de países de América Latina. El desempleo pasó del 7,2% en 2020 al 4,8% en 2021, según datos del Banco Mundial. Y la variación del Producto Interno Bruto en ese mismo año fue positiva, del 13,6%, una tasa 246 décimas mayor que la de 2020, que fue del menos 11%. Bueno, esta es la situación interna de Perú, pero Juan Pablo, comparativamente, ¿cómo está con otros países de la región? María Clara, recordemos que la inflación ha golpeado a varios países en el mundo, a Estados Unidos, a la principal economía de Europa, a Alemania, a países de Medio Oriente y de Asia, pero si revisamos la tabla de inflación de América Latina, vemos que Perú ocupa los últimos puestos junto con Brasil. Sus cifras de incluso un dígito, no ha llegado a los 2 dígitos, y es mucho más baja que países como Colombia o países como Argentina y Venezuela, que pues incluso ya superan el 80%, y que en el caso de Argentina se espera que sea del 100%, o sea, mucho más allá.
Pero si nos enfocamos solo en Perú, queda en evidencia que la tasa inflacionaria se ha mantenido por ese rango casi durante todo el año. Si vemos, se ha mantenido por el 8% y es algo difícil que alcance algunos países. ¿Qué ha hecho entonces Perú para que la inflación generalizada en el mundo no afecte tanto a las arcas de ese país? Sin embargo, la cartera económica ha sido una de las que menos movimientos ha tenido y tal vez esta sea otra de las razones del éxito macroeconómico en el país andino.